Expresidente Ernesto Samper Pizano, gracias por estar con nosotros aquí en ASB Noticias en Colmundo Radio. Muy buenos días. Buenos días, Andrés. Un gusto estar con sus oyentes. Expresidente, para nosotros siempre será importante su opinión. ¿Cómo siente el país hoy? Pues lo siento como de costumbre, tensionado pero activo. Por supuesto que si uno mira las cosas por partes, puede preocuparse en algunas más que en otras, pero veo que el país de todas maneras está saliendo adelante y eso es la gente lo que lo está sacando adelante. Mucha crítica al gobierno y déjeme hacer esta pregunta, expresidente Ernesto Samper. La gente votó por el cambio, no para que pasara lo mismo que pasaba en anteriores gobiernos. ¿Cómo ve la situación de corrupción que está viviendo el presidente? Porque esto le está tocando, su gobierno. Sí, a mí más, es decir, todos los gobiernos han tenido, no solamente aquí en Colombia, sino en América Latina, la corrupción se ha convertido como en la moneda de cambio de muchos gobiernos. A mí lo que me preocupa es que no se tramite adecuadamente los casos de corrupción. Esto no pueden ser solamente bombas mediáticas o situaciones para alimentar el morbo digital de las redes. Y nosotros tenemos que llevar estos temas como deben llevarse, permitiendo que las personas que deban probar los hechos, encontrar los culpables, juzgarlos y sentenciarlos o absolverlos, puedan hacer su tarea tranquilamente y dejar que los jueces y los fiscales cumplan con su tarea, porque me preocupa que en muchos casos lo que estamos nosotros es condenando, probando, investigando a la gente mediáticamente sin respetar a una cosa que es sagrada, que es el debido proceso, el derecho que tiene la gente a ser juzgada asumiendo su inocencia en condiciones de legítima defensa. Doctor Samper, además de la coincidencia en descalificar en alguna medida la propuesta de utilizar el acuerdo de paz para una constituyente, además de esa coincidencia con algunos expresidentes, ¿usted tiene otras acerca de lo que está sucediendo en el país? Sí, yo diría que en este mismo caso tengo una diferencia de fondo. Es que yo no descarto que se puedan necesitar para terminar de cumplir con los acuerdos de La Habana y para desarrollar otro tipo de temas como por ejemplo el reordenamiento territorial o el cambio en el sistema de la justicia, que se necesite que haya una reforma constitucional. Lo que yo sí he coincidido con mis colegas expresidentes es que esa reforma constitucional se tiene que hacer siguiendo el artículo 372 de la Constitución, que dice que la reforma de la Constitución solamente se puede hacer por 3 vías, o por la vía del referéndum, o por la vía de un acto legislativo, o por la vía de una asamblea constituyente. Si la decisión es la última, por supuesto que eso no se puede hacer por un decreto ejecutivo, porque el artículo 376 de la Constitución dice que para que se dé una asamblea constituyente se requiere que haya una ley del gobierno, una ley del Congreso que la apruebe, un examen de constitucionalidad previo, la aprobación de 14 millones de personas que representan la tercera parte del censo electoral y por supuesto la elección del funcionamiento. De tal manera que si lo que se quiere y se requiere es una asamblea constituyente, hay que ceñirse a la Constitución. Convocar en este momento una asamblea constituyente por una interpretación o por un decreto ejecutivo, a mi juicio sería un peligroso salto al vacío que resentiría fuertemente la institucionalidad del país. Doctor Samper, ¿qué concepto le merece el ejercicio jurídico que está haciendo el exfiscal Montealegre para una constituyente por decreto, ya que usted lo mencionó en su anterior respuesta? Bueno, yo respeto mucho al fiscal Montealegre, no conozco cuáles son los argumentos que él está trabajando para este efecto, pero repito,
Mi opinión, y aquí no hablo solamente como presidente, sino como abogado, es que la Constitución establece claramente en qué circunstancias se puede reformar la Constitución. Hacerlo en otras circunstancias sería desconocer, entre otros, el poder del Congreso para hacer la ley que la convoca y el poder de la Corte Constitucional para verificar su inconstitucionalidad. Doctor Samper, quiero su concepto en varias expresiones, como por ejemplo, constituyente o reforma por la comunidad, por el pueblo. Esto unido a reelección de expresidentes. Este tema político que creo que nos está desorientando a todos los ciudadanos del común, ¿cómo lo leemos, expresidente? Mire, yo creo que el camino que yo tomaría, que tal vez esto ayude en algo, es el de hacer el intento que el mismo presidente ha venido trabajando para que haya un acuerdo nacional sobre unos temas fundamentales. Si ese acuerdo incluye que haya una necesidad de hacer una reforma constitucional, inclusive se podría intentar como una fórmula previa un acuerdo de los partidos para que esa reforma se hiciera a través del Congreso, como lo establece claramente el artículo de la Constitución que les acabo de mencionar. Y sobre el tema de la reelección, pues a la gente hay que creerle, y el presidente ha dicho que él no pretende la reelección ni ser reelegido. Yo personalmente estoy en contra de la reelección. Me parece que este país debe abrirle espacios y caminos a nuevas figuras y que no podemos perpetuar unas especies de linajes presidenciales, de tal manera que en ese sentido yo creo que la figura de la reelección por el momento está descartada porque ninguno tiene la menor aspiración de ser reelegido. Doctor Samper, cuando estaba de candidato el doctor Petro, el doctor Mocus le hizo una pregunta si iba a convocar una constituyente y él había dicho que no. ¿Esto puede ser simplemente la dinámica del país 2 años después? ¿O usted cree que desde su lectura que el señor presidente, el doctor Petro, ya tenía en sus planes proponer esto en su mandato? No, yo pienso que el presidente legítimamente está expresando una preocupación, y es que la oposición que se le ha hecho a su gobierno es una posición poco democrática y bastante mezquina, porque es una oposición de impedirle que se voten sus proyectos en el Congreso, de desbaratarle los quórum, de perseguir mediáticamente a su gobierno, a su familia, de recurrir a las guerras jurídicas, lo que se llama el lawfare, que es la judicialización de la política para resolver casos en su contra, hablar mal de la economía, hablar de que hay un ruido de sables dentro de las Fuerzas Armadas. Todo ese libreto, que además lo veo no solamente en Colombia, sino en América Latina, es un libreto que consiste en impedir que el gobierno gobierne. Es una manera de dar una especie de golpe de Estado pasivo que es inaceptable, porque una persona la elige para que lo dejen gobernar, obviamente con las dificultades que tiene o con el derecho que tiene la oposición de convertirse en alternativa, pero aquí la oposición no está convirtiéndose en alternativa, sino simple y sencillamente un obstáculo para que el gobierno cumpla su mandato. 7:39 a.m. Señor presidente, tenemos 10 minutos. Ese fue nuestro compromiso con usted pactado. Y Jesús tiene tal vez la última pregunta y lo despedimos, señor presidente. Claro que sí, Bueno, expresidente Samper. También. Sí, Dime. Sí, señor, qué pena. Expresidente Samper, ¿qué análisis hace usted con lo que está pasando con el sistema de salud en el país? ¿Por qué las intervenciones que en el pasado eran para rescatar el sistema de salud, como lo fue con Salucop, ahora se ven como buscando que el sistema de salud colapse con lo que hace el presidente Petro? Es una buena pregunta, Adrián, para mucho más de los 10 minutos, pero aquí yo lo que veo es que hay desde el comienzo una lamentable confusión. Hay gente que confunde la salud pública con la salud estatal. Muchos países tienen sistemas de salud pública
en los cuales concurre perfectamente el sector privado sin que el Estado renuncie a ser el conductor de la política. Pero también hay personas que piensan que solamente a través de la salud privada se puede prestar un servicio de salud, y allí también están equivocados, porque, por ejemplo, una de las propuestas de fondo de la reforma a la salud, que creo que comparten todos, es que hay que volver a la salud preventiva. O sea, la salud tiene que empezar desde el momento en que el médico detecta una enfermedad y no solamente en las ciudades, que es otra de las preocupaciones, sino también en 400 o 500 municipios en los cuales ni siquiera hay un médico, un servicio de salud, una enfermería. De tal manera que yo creo que hay que reivindicar la parte importante del planteamiento del gobierno, que es la atención preventiva de la salud, comenzar de donde debe comenzar, pero también hay que entender que durante los últimos 30 años el sistema de salud privado, en concurrencia con el sistema de salud pública, que yo creo la base fundamental de eso, que fue el SUSBEN, pues pueden concurrir para prestar un buen servicio de salud que sigue siendo pública, así lo prestan los privados. Pues, señores presidente Ernesto Samper, gracias por esta conversación con ASB Noticias aquí en Colmundo Radio, pero como siempre lo buscaremos porque siempre las opiniones suyas son importantes, no solo para nuestras audiencias, sino para nuestra mesa de trabajo. Gracias, señores presidente. Con mucho gusto y un feliz día para todos. Gracias. Paso de Ernesto Samper Pizano, es presidente de Colombia.